Pido ayuda económica, invito a las muchachas de 12 a 24 años a que ingresen a la vida religiosa, comuníquense con nosotros. Hoy celebramos a San Hipólito y Casiano, que son unos mártires. Uno de ellos era maestro y el tormento fue más largo, más duro que cortarle la cabeza, por decirlo así, o quemarlo vivo. Sus alumnos fueron forzados a matarlo con los punzones de fierro que utilizaban para escribir en las tablillas de cera, como era el uso entre los romanos. Pues bien, este día se consumó la guerra de conquista, como le queramos llamar, de Hernán Cortés en la Ciudad de México, en la Gran Tenochtitlán. Hernán Cortés, uno de los más grandes generales que ha existido en la historia, logró reunir a todos los indios que estaban subyugados por el imperio azteca y unidos sería todos los indios alrededor de la Ciudad de México, especialmente los tlaxcaltecas, que habían sufrido por siglos la tiranía de los aztecas. Eran la fuente que proveía de víctimas para los sacrificios humanos, miles y miles y miles de sacrificios humanos. En las famosas guerras floridas, que eran para atrapar vivos a las víctimas. Las engordaban con tomates y luego les arrancaban el corazón para ofrecerlo a esos ídolos diabólicos. El día de hoy se acabaron los sacrificios humanos. Era una guerra, claro está. Las guerras son terribles y tienen consecuencias. El hambre, la peste y la muerte. Murieron muchísimos, claro está. Pero poco a poco fue renaciendo la sociedad, y una sociedad muy diferente que en Estados Unidos o en Canadá, en Australia, porque fue una sociedad católica, en la que vencedores y vencidos se unieron. Matrimonio cristiano. Y, repito, poco a poco se formó México y una nueva identidad que casi también se encuentra en toda América Latina. Digo casi porque también en Argentina y en otros lugares hubo algo parecido a la colonización británica, que es protestante, no es católica, ¿verdad? La colonización británica la vemos en muchísimos países del mundo. El Imperio Británico superó, en ese sentido político de dominio, al Imperio Español. Todo India, Pakistán, Afganistán, Ceilán, la mitad de África, el Extremo Oriente, Oceanía, fueron posesiones inglesas, pero nunca se podrá hablar de una evangelización por parte de Inglaterra, no. Y tampoco se podrá hablar de una civilización de parte de Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra no era católica. Faltaba el alma que tenían los españoles y en parte los portugueses, que
por mucho tiempo fueron parte de España. ¿Cuál era ese espíritu? Era el espíritu de las cruzadas. España por 800 años estuvo combatiendo para defender su fe y recobrar su territorio capturado por los musulmanes el año 714, por traición de otros pueblos que vivían en medio de los cristianos. No puedo mencionar su nombre, pero todo el mundo debe entenderlo. Ese movimiento continuó por el descubrimiento de América, que precisamente ocurre el año de 1492, que es el año en que se termina la Reconquista. Y entonces ese movimiento se desborda hacia el norte de África y hacia América, teniendo en primer lugar a México como la punta de lanza. De ahí seguirá toda América Latina. La espada, sí, pero también la cruz. El guerrero, sí, pero también el fraile, el religioso, el consagrado a Dios. Y formaron lo que es nuestra nación. Es diferente una nación de un estado. Por ejemplo, nación viene de nacimiento. Nosotros somos la nación española, porque hablamos, ¿qué lengua? Español, o sea, el castellano. Y habla castellano Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, mitad de Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, América Central, México, la mitad de Estados Unidos. Esa es la nación española, con la madre patria y también con Filipinas, que después tiene otra historia. La conquistan los protestantes a la fuerza y la convierten de habla inglesa, pero los viejos todavía, y los apellidos son españoles. Esa es una nación. Estados, pues fueron fraccionados esa nación por fuerzas externas enemigas, fueron divididas, divide y vencerás, en muchísimos estados. Y todavía dentro de cada estado grande se hicieron estados pequeños, con el propósito político de dividir más y cercenar nuestro territorio. Se consiguió, La historia de Texas es para que la reflexionemos. Pues bien, yo les quiero hablar hoy de ese espíritu terrible que está en la Iglesia Católica, de que todo lo que no es católico es bueno y lo que es católico es malo. Ese espíritu se metió, de manera que hoy se aprecian otras religiones paganas que el cristianismo siempre combatió. Por ejemplo, los musulmanes son paganos, sí, son paganos. El Dios, Alá, musulmán, no es el mismo Dios nuestro. Ellos reconocen un solo Dios, sí, igual que nosotros. Y así debemos entender las frases del Concilio Ecuménico Vaticano II. Los musulmanes, los judíos y nosotros reconocemos un solo Dios,
pero diferente. Para nosotros Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. A imagen y semejanza de nosotros que tenemos una sola identidad, una sola persona, pero tenemos tres facultades, tres potencias: memoria, entendimiento y voluntad. Mi memoria soy yo, mi entendimiento soy yo, mi voluntad soy yo, pero soy uno solo. Ese es el Dios de los cristianos. Imagen esta humana, inmensamente pequeña, comparada con Dios, pero es semejante. Imagen y semejanza. Los judíos tienen otro concepto de Dios. No es el Dios del Antiguo Testamento, No. Es un Dios nacionalista que tiene la preferencia únicamente por el pueblo de Israel y que le subyuga a todos los demás pueblos. Vean cualquier escrito judío, cualquier interpretación del Antiguo Testamento hecha por los judíos, y van a encontrarse con ese espíritu nacionalista, exclusivista, que excluye. Se admite por fuerza que se salvarán algunos, siempre y cuando estén subyugados a Israel. Es otro Dios. Y si vamos con el hinduismo, el budismo y las otras religiones paganas, entre ellas la religión de los pueblos americanos antes de la venida de los españoles, es una diferencia enorme. Hay muchos dioses. Las fuerzas naturales, es lógico eso, por un mecanismo común a todos los pueblos, pero con unas aberraciones tremendas, entre las cuales descuella el pueblo mexicano y el pueblo maya. Los sacrificios humanos, que no se encontraron en esa medida, en esa proporción, ni en Babilonia, ni con los hititas, ni con los asirios, ni con los egipcios, ni con los griegos, ni con los romanos. Sí hay, pero no se encuentran, como se encontraron en México. Por eso Hernán Cortés, los misioneros, tuvieron que cortar por lo sano y se acabó el canibalismo y se acabó esa crueldad terrible. Sin embargo, desde el tiempo de Napoleón para acá, desde el tiempo de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana, fuerzas ocultas, sociedades ocultas, se han dedicado a exaltar esa religión de los indígenas, a descapito de la religión católica. Y lo encontramos en ritos presidenciales, en muchos países, Bolivia, México, y ahora, perdónenme, pero en ritos pontificios católicos, en que se toman elementos paganos, anticristianos de esas religiones, y todo el mundo contento, sin entenderlo. ¿Quién de esos de verdad ha estudiado las lenguas indígenas? Como los primeros misioneros en México y en toda América Latina, que escribieron las gramáticas, los diccionarios de las lenguas indígenas. No, ahora se toma todo como algo adquirido. Y se dicen aberraciones históricas
que son mentiras, mentiras y mentiras, para glorificar esas religiones. Y se inventan calumnias contra la Iglesia Católica. Un ejemplo lo hemos visto en Canadá, que según eso la Iglesia Católica mató niños inocentes por centenares, por millares, pero no se encontró ni una tumba, ni un esqueleto, ni un hueso. Son mentiras históricas, antihistóricas. Y todo el mundo se las cree. Y sirven de base para la persecución de la verdadera Iglesia Católica. Eso tiene varios remedios. Primer remedio, entender, mis queridos hermanos, que eso viene del demonio. Y lo que va a producir son mártires, que derramemos nuestra sangre inocentemente por la fe de Jesucristo. Eso tengámoslo claro. La guerra es a muerte contra la Iglesia Católica. Segundo, la necesidad del estudio profundo. Me dirijo a los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, seminaristas, a los religiosos y las religiosas. Si de verdad amamos la Iglesia, tenemos que estudiar a fondo, estudiar las fuentes, como exige el Concilio Vaticano II, regresar a las fuentes. Y todo estudio serio llega a un nivel que se llama nivel de investigación en las fuentes. Y tristemente ya no hay nadie. Se están muriendo los últimos. Estoy muriendo yo también ya. Yo estoy viejo, ¿verdad? Y dice San Pablo, ¿verdad? El que es viejo ya está cerca de la muerte. Bueno, así habla de Abraham, Tenía 100 años y no tenía hijos todavía. Y de ese hombre medio muerto, porque los viejos ya estamos cerca de la muerte, Dios le dio semilla, le dio descendencia, numerosa como las estrellas del cielo, las arenas del mar. Porque para Dios no hay imposible. Entonces, el estudio, el no tragarnos todo lo que nos proponen. No es cierto que la Iglesia Católica esclavizó a los pueblos indígenas. Es una calumnia. No es cierto que la Iglesia se llevó todo el oro. Sí, América produjo mucho oro que se fue al viejo mundo, pero que fue siempre pagado y se pudo civilizar todo el continente. Ese oro era para comprar cosas, comprar animales, y toda América Latina progresó, floreció. Un ejemplo son las misiones aquí en la Alta y Baja California. Fueron prósperas, inmensamente prósperas. Pero hay que leer las historias. ¿Hasta cuándo? Hasta que los gobiernos expulsaron a los misioneros. Y entonces sí, se acabó la sociedad. Llegaron las enfermedades, llegó el alcohol y llegaron los hombres ambiciosos. Pero comparemos todas las demás regiones que sí lograron la madurez católica, pueblos felices
integrados, mezclados, la verdadera inclusión, no la que ahora proclaman. Fíjense, en las universidades, en las escuelas, se comenzó a hablar de inclusión de los niños que tenían algún problema de aprendizaje, la escuela inclusiva. Se admiten los que tienen autismo, esas deficiencias que antes llamábamos inválidos, ahora les llamamos minusválidos, dependientes, codependientes, llámale como quieras, lo cual está bien, qué bueno, pero de ahí, con esa misma palabra, se abrió a otras clases de personas que la Iglesia Católica siempre ha dicho, practican pecados contra la naturaleza, que claman venganza delante de Dios. Pero con esa puerta abierta entraron, y ahí está la mentira. Una cosa es incluir a una persona que tenga dificultades de aprendizaje, otra cosa es incluir a los que quieren imponer esos pecados contra la naturaleza humana, contra la moral cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Espero hacerme entender un poco, porque como comprenden, no puedo hablar libremente. Estas cosas son ya un tabú, pero si hay alguno inteligente, me va a entender. Los demás, pues quédense como están. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.